el Dios de milagros. Muy buenos días y bienvenidos a toda esta hermosa comunidad del devocional que cada mañana se conecta con esas ganas de orar, de leer la Biblia y de buscar del Señor. Hoy tenemos un tema súper increíble y el tema es el Dios de milagros. Cuando leemos la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, especialmente por allá en el capítulo 18, nos encontramos con unos sucesos impactantes e increíbles de la vida del profeta Elías. Así que cuando tú oras con fe, con esa fe que oró el profeta Elías, tú también eres escuchada por Dios. Tú también, caballero, eres escuchado por el Señor. Imagínate que hubo un momento crucial para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Un momento en el cual reinaba el hombre más perverso que había estado en la historia de ese pueblo. Vemos que no solamente él era perverso, sino que tenía una esposa perversa que era Jezabel. Por más de 3 años no había llovido por la palabra que Dios dio por medio del profeta, pero ahora era el tiempo en que el Señor le dice al profeta Elías que tenía que ir y ahora confrontar a los profetas falsos, a los profetas de Baal. El pueblo nunca debió haberse desviado del corazón de Dios, nunca debió desviarse de sus principios, de su palabra, pero hoy que hablamos del Dios de milagros y leemos esos capítulos tan maravillosos, nos damos cuenta que el Señor responde. Y hoy podemos experimentar el fuego de Dios. Dios realizó un milagro notable con la mediación del profeta Elías. A través de él ocurrió algo sobrenatural y esta narración que vamos a estar estudiando el día de hoy nos deja ver a Dios actuar, nos deja ver a Dios responder de maneras increíbles, pero también nos dejará ver el corazón de un ser humano, un hombre que, como dice la Biblia en Santiago, que era igual a nosotros, sujeto a pasiones, a debilidades, pero que oró fervientemente para que no lloviera y no llovió, luego oró para que volviera a llover y llovió, luego oró pidiendo fuego y cayó fuego. Y dice que si una persona como él, que era un ser humano como cualquiera de nosotros, oró con fe y tuvo respuestas, ¿cómo nosotros no vamos a tener esas respuestas? Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor en esta mañana y que el Dios de milagros se haga real ahí donde tú estás, en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con toda tu familia, y que esta palabra venga y salte de ahí y traiga vida a nuestros corazones. Así que de nuevo, bienvenidos y gracias por estar conectados. Hoy hablaremos del Dios de milagros. El Dios a quien yo le sirvo es Jehová de los ejércitos, el que actuó en toda la historia y sigue actuando el día de hoy. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias porque hoy puede ser el mejor viernes de nuestra vida si lo iniciamos de tu mano. Te damos gracias por darnos vida, por darnos salud, por darnos un lugar donde descansar, por darnos un techo, por darnos los alimentos. Gracias, Dios, no solo por lo material, sino sobre todo por lo espiritual. Gracias por darnos a Jesús. Gracias porque por la obra perfecta de nuestro amado Salvador hoy podemos tener entrada ante el trono de la gracia y venir e interceder y orar los unos por los otros. Gracias, Dios, por cada persona que se ha conectado, por los que quizá más adelante van a llegar o van a ver este devocional que queda aquí grabado. Que seas tú, Dios, llenando cada vacío, cada soledad, cada tristeza. Que tú llegues, Dios, donde no pueden llegar las palabras humanas, que tú llegues allá, a esa aldea, a ese pueblo, a esa vereda, a ese país, a ese lugar lejano donde hay alguien necesitando de una palabra de vida, necesitando de un milagro. Y hoy que recordamos que tú eres el Dios de milagros, el Dios de la historia, el Dios que nos sostiene, el Dios que sigue obrando de manera sobrenatural. Señor, creemos que tú lo harás una vez más. Yo bendigo a cada persona que está aquí conectada, oro por los que están enfermos, que tú les sanes, por los que están tristes, que tú les des gozo, por los que tienen un reto difícil en este día, que tú les asistas con tu Espíritu Santo, que los lleves, que los traigas, que los conduzcas a verdes pastos, porque tu palabra dice que somos ovejas de tu prado, que tú eres nuestro pastor y si tú estás con nosotros nada nos faltará. Por eso dejamos este tiempo en tus manos, oramos que tu Espíritu Santo nos guíe y que cada versículo, cada comentario bíblico que vamos a leer
venga y traiga vida a los corazones, y que si hay alguien que aún no te conoce, que hoy pueda entregar su vida a ti. Te amamos, Dios, te damos la gloria, la honra, y dejamos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios. Hoy saludándolos desde la ciudad de la eterna primavera, mi ciudad, Medellín, Colombia, con este mensaje que estoy segura que traerá aliento a sus corazones. El Dios de milagros. Y es que Dios realizó un milagro notable con la mediación humana, a través de un hombre común y corriente, un hombre como tú, una mujer como tú, una persona de fe que oró fervientemente y recibió respuestas de Dios. Y todos tenemos que decidir cómo vivir y a quién vamos a seguir. Elías dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si Dios es el Dios verdadero, es su Señor, deben seguirlo a Él. Pero si es Baal, entonces síganlo a Él. Fue un momento donde el profeta de Dios se levanta y confronta una situación difícil que estaba viviendo el pueblo de Dios. Estaba, como les dije hace un momento, dirigiendo el pueblo, el hombre más terrible y pagano que había, el rey Acab, con su esposa Jezabel. Y eran momentos muy difíciles, y el Señor levanta al profeta y él va y ora para que no llueva, y durante más de 3 años para de llover. Luego él vuelve y ora y la lluvia cae de nuevo. Y esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en los capítulos 18 y 19. Y quiero leerles algunos versículos, quizá no todos, pero la gran mayoría. Si tiene la Biblia, ábrala conmigo, resáltela. Yo aquí también la tengo a la mano. Ustedes saben que siempre tengo 2 versiones como para tener un mayor entendimiento. Primer libro de Reyes, a ver, yo lo busco acá, capítulo 18. Para los que siguen la lectura y ya la tienen ahí, estoy empezando por el final, estoy empezando por Reyes, luego nos vamos a ir a Hechos y por último vamos a estar en los Salmos. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 16. ¿Lo tienen? Digan amén. Saludos, hermano Jorge, Dios lo bendiga. Pastora Zenelda, Connie, gloria a Dios que estás ahí conectada. Vamos a orar para que el Señor te sane de la garganta y puedas testificar del poder de Dios. ¡Wow! Por aquí tenemos un testimonio. Por aquí Caro dice que la semana pasada estuvimos orando por su esposo que iba para un examen del trabajo y el Señor ha respondido a esa petición, así que nos gozamos juntamente. A ver, ¿qué dice Richard Salinas? Y la historia de nuestro Dios es más poderosa que otros dioses. Amén, Richard, qué poderoso lo que comentas. Bueno, versículo 16, primer libro de Reyes, 18, 16. Lo tengo. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Él respondió: no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y convocó a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo he quedado yo, profeta de Jehová, más que todos los profetas de Baal soy. Hay 450 hombres. Denos pues bueyes y escojan de ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña, y sin ningún fuego para poner debajo. Invocad vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo entre vosotros. Entonces lo que estaba haciendo aquí el profeta era retando los dioses paganos, retando a los profetas falsos de Baal. Les dice: bueno, vaya, traigan un buey, pónganlo en el altar. Y entonces ellos comienzan a gritar y comienzan a adorar a Baal y no ocurre nada, no cae fuego. Y llega un momento donde Elías les dice: griten más fuerte, de pronto es que Baal se quedó dormido y no puede escucharlo.
Recordemos que nosotros tenemos un Dios que nunca duerme. Dice la Biblia en el Salmo 121, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo. Pasó mucho tiempo, ellos se cortaban, se sajaban, hacían cosas terribles, cosas que eran naturales para este tipo de personas, eran rituales que hacían en nombre de este dios de Baal, de los profetas falsos. Y ellos comienzan a realizar todos esos actos y es terrible porque uno traslada eso al tiempo actual y uno se puede dar cuenta que algo que el enemigo ha hecho es poner ansiedad en el corazón de las personas, de los jóvenes, al punto que hoy día muchos jovencitos hasta se cortan y uno dice, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No será que la raíz es la idolatría? ¿No será que hemos dedicado nuestros hijos a quien no debemos dedicarlo? Yo no sé si ustedes sabían, pero detrás de cada ídolo y de cada imagen hay un demonio. Entonces cuando tú vas y le dedicas ese hijito recién nacido, ese bebé, se lo dedicas a un ídolo, a San Patricio, a San el que sea, tú no le estás dedicando tu hijo a un santo, se lo estás dedicando a esos demonios que hay detrás. E imagínate lo que pasaba con estos dioses falsos. Por mucho tiempo gritaron y nada ocurrió, nunca cayó fuego. Pero cuando el profeta Elías ora y sabemos que el agua apaga el fuego, pero ¿saben qué hizo el profeta? Derramó agua alrededor del altar, pero como él estaba orando al Dios verdadero, como él creía en el Señor, mire lo que ocurre ahora en el versículo 41, bueno, más atrasito, dice entonces, voy a leerles el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Wow, por aquí nos saluda Pablo Perea, dice que él hace parte de la iglesia Palabra de Fuego en Argentina. Bendiciones, Pablo, qué lindo que estás ahí. Hoy estamos hablando de nuestro Dios milagroso y estudiando aquí lo que ocurrió en el primer libro de Reyes con el profeta Elías. Encontramos cómo Dios es el Dios verdadero, el Dios de la historia, el Dios de todos los tiempos. Y dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido palabra de Jehová, y dijo, Israel es el nombre, vengan y adoren. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Luego dijo, llenad cuatro cántaros de agua, era lo que les estaba diciendo hace un momento. Entonces el agua corría, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú quieres volver el corazón de ellos al tuyo. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, y todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro de rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve. Y él volvió 7 veces. A la 7ª vez dijo, ve una pequeña nube como del tamaño de una mano. Y le dijo, ahí viene la lluvia. Y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Este es un momento impactante de cómo Dios responde. Vemos una respuesta inusual y sobrenatural. Pero después de que eso ocurre, Jezabel, la mujer pagana, se entera de esto y dice, con que destruyó a todos los profetas de Baal, pues para mañana hasta ahora no estarás con vida. Y miremos entonces lo que ocurre en el capítulo 19. ¿Tienen todos ahí su Biblia? Por favor, continuemos con la lectura. Devocional es un tiempo especial para orar, para leer la Biblia, así que no te vayas mientras leemos. A veces algunos se nos van del devocional, pero ustedes quédense ahí porque estoy segura que Dios nos va a hablar.
Más que cualquier palabra que yo pueda decirte, lo importante en este tiempo es lo que dice la palabra de Dios, que ella nos lea a ti y a mí. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a espada. Entonces Jezabel envió a un mensajero que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no he quitado tu vida como se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Si tienen ahí la Biblia, resalten este versículo, porque ahorita vamos a hablar un poco de ansiedad y de depresión. Y vamos a ver cómo un hombre de Dios, un profeta que hizo llover fuego del cielo, que confrontó a los profetas falsos, ahora se encuentra en un momento muy doloroso, en un momento en el que sintió ganas aún de quitarse la vida, porque dice: estoy harto de esto, Señor. Y protestó, y luego le dijo: quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en la cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, y una vez más, fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces ahí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme también a mí. El Señor le ordenó: sal y preséntate delante de mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar cerca de ti. Como el Señor le había hablado, de repente vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó la voz de Dios que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hay un mensaje que escribí hace un tiempo que se llama Sal de tu cueva, y Sal de tu cueva está basado en esto que vivió el profeta Elías, de cómo el Señor lo levanta, de cómo el Señor hace que descienda fuego del cielo, pero hay un momento de quiebre en su vida. Después de ese momento de gloria, de ese momento de victoria, sale huyendo tras las amenazas de esta mujer malvada. Y el comentario que nos da el autor de este devocional es: experimenta el milagro del fuego de Dios. Todos tenemos que decidir cómo vamos a vivir, servir a Dios. Estas personas servían a dioses hechos de manos humanas, y esto era algo que se convirtió en una experiencia terrible para ellos. Por más alto que ellos gritaban, no se escuchaba nada, porque eran dioses hechos de metal, de madera, de bronce, dioses que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Y tú y yo hoy podemos tener la confianza que tuvo Elías orando con fe. Cada vez que tú y yo oramos: ven Espíritu Santo, cada que lo pedimos a Dios, el milagro del Pentecostés vuelve a ocurrir. No necesitamos gritar, no necesitamos agitar las emociones, simplemente necesitamos pedir. En respuesta a la oración de Elías vino fuego del cielo. Aquel fue un milagro portentoso, pero Elías no es diferente a nosotros. Era simplemente humano, porque Santiago 5:17 dice que si Elías, siendo un hombre común y corriente, oró y Dios le respondió de esta manera, ¿cómo no nos va a responder también a nosotros? Así que este es un aliento para nosotros. Los caminos del Espíritu Santo son delicados. Dios habló a Elías y no estaba ni en el viento recio, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba en ese suave murmullo. La Reina Valera dice: en un silbido apacible. A veces nosotros esperamos que Dios nos hable, no sé, en una reunión de milagros, que venga fuego, que alguien hable en lenguas, pero ¿qué tal si el Señor te habla suavemente, te habla al oído, te abraza, pero tú no te das cuenta de que eso está ocurriendo?
Y eso pasó con el profeta Elías. Con frecuencia nosotros necesitamos alejarnos del sonido, encontrar un lugar, un tiempo silencioso para poder escuchar ese murmullo de Dios siendo susurrado a nuestros oídos por medio del Espíritu Santo. Hoy podemos orar y decirle: Señor, gracias porque tú, el Dios de milagros, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Dios que responde con fuego, el Dios que saca agua de la roca, se comunica con nosotros mediante ese suave murmullo. Gracias, Señor, ayúdame a escuchar tu voz en este día. ¿Cuántos anhelan escuchar la voz del Señor? Esto es poderoso. Por aquí Blanquita dice que quiere compartir un testimonio. Claro que sí, Blanquita, escríbelo y ahorita lo leemos de cómo Dios obra esos milagros poderosos. Incluso la gente más grande tiene sus momentos de desánimo. Tal vez tú dices: yo hoy me siento así, triste, preocupada, preocupado, desanimado. Pero después de haber matado a los falsos profetas, nosotros podríamos pensar que Elías, pues podía con cualquier cosa. O sea, mató a más de no sé cuántos y cuántos profetas falsos, hizo que lloviera fuego del cielo, pero él necesitó un momento de descanso. Después de ese agotamiento espiritual, de ese agotamiento físico, necesitó una recarga de fe. Y la recuperación de Elías viene mediante el descanso, después de que durmió, después de que comió, que hizo ejercicio. ¿A cuántos les gusta hacer ejercicio? Sabían que caminar, trotar, levantar pesas, toda la actividad física nos da energía, nos da ánimo. Y eso fue lo que hizo Elías. Caminó 40 días y 40 noches. Y ahí recobró el ánimo. Después de 40 días recibió una ayuda, una asistencia de Dios. Lo más importante de todo esto no solo fue que comió, que durmió, que hizo ejercicio, lo más importante fue que al final pudo escuchar la voz del Señor. Pero ahora sí, vámonos un poquito más atrás. Imagínense que en el libro de Hechos encontramos que podemos creer en el milagro de la resurrección de Jesús. En los capítulos anteriores de Hechos, en el capítulo 16, vemos por ejemplo a Pablo y Silas en la cárcel. Y cuando los tiraron a la cárcel, ¿saben por qué fue? Había una muchacha que era una divina y andaba gritando: ahí van los siervos de Dios, y era revoltosa, o sea, era impresionante, terriblemente horroroso el revuelto que ella ocasionaba. Hasta que Pablo dice en la Biblia que se enojó y le dijo: ya, no más, y reprendió al demonio que estaba en ella, y esta mujer que era divina, que hacía cosas terribles, pues fue libre. Y los dueños de ella, porque era una esclava, se enojaron mucho con Pablo y lo mandaron a meter a la cárcel. Lo arrastraron, lo golpearon a él y a Silas. Pero ¿sabes qué hacía Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué hacían ellos dos? Alababan a Dios. Y estando ahí en la cárcel comenzaron a adorar a Dios, y vino un terremoto tan fuerte que la cárcel se abrió. O sea, fue tenaz lo que ocurrió en ese momento, y Pablo y Silas seguían ahí adorando al Señor. El carcelero quiso enterrarse la lanza porque dijo: se volaron los presos. ¿Se acuerdan que ya eso había ocurrido antes? Y cuando se abrió la cárcel y muchos fueron libres, pues las autoridades mataron a los guardias, y en este caso entonces este hombre pues se iba a suicidar. Pero cuando ya se iba a enterrar la lanza, Pablo y Silas le dijeron: no te hagas daño, aquí estamos. ¿Y él qué? Cayó de rodillas y dijo: ¿qué tengo que hacer para recibir la salvación? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso está en Hechos 16. Pero cuando uno llega ya a Hechos 17, bueno, después de eso los dejan libres, no sin antes ser confrontados, porque ellos eran ciudadanos romanos y no les habían dado oportunidad de un interrogatorio. Todo eso está ahí en Hechos 16. Pero cuando uno llega a Hechos 17, uno se da cuenta que Pablo comienza a predicar en Atenas, y Pablo empezó a hablar a la gente a su nivel. No empezó en el Antiguo Testamento como si lo hizo con los judíos, sino que comenzó proclamando a Jesús. Y la predicación de Pablo es notablemente positiva en muchos aspectos. Y en vez de reprochar la idolatría, en vez de venir y decirles: arrepiéntanse, se van a ir para el infierno, lo que Pablo hizo fue identificarse con ellos, aunque les confrontó, porque dice Hechos 17:24: eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y dice 3 cosas sobre Dios. Dice que Él es creador, que Él es autosuficiente y que Él es todo lo que necesitamos. Eso está aquí en Hechos, capítulo 17, versículos del 27 al 28, para los que están tomando nota. Hoy hablando del Dios de los milagros. Pablo prosigue citando con aprobación a sus profetas y a los poetas, porque dice: como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. Y los cristianos no tienen el monopolio de la verdad. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación.
Y nosotros encontramos aquí varias implicaciones de este mensaje, las reacciones de la gente cuando escucharon esta charla o esta prédica de Pablo sobre Jesús. Pues algunos se rieron, dice, vamos a leer, Hechos 17:32. Porque cuando tú y yo compartimos de la fe, eso también nos puede pasar a nosotros. Hechos 17:32. Permiso, tomo un poquito de agua. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Este era un momento donde el apóstol estaba predicando y entonces su mensaje suscitó diferentes reacciones. Una fue la que les acabo de mencionar, que se burlaron de él, y nosotros no deberíamos sorprendernos cuando alguien se burla de nuestra fe, cuando alguien no cree en lo que nosotros creemos, y especialmente hoy que estamos hablando de milagros sobrenaturales. Bienvenida, por aquí Saraí dice buenos días, no se olviden de dar tap tap, por favor. Llevamos únicamente 11,000 tap taps, ayúdenme tocando la pantalla, porque si ustedes tocan la pantalla van a hacer que este mensaje llegue más lejos. Si ustedes de por acá en Instagram, a ver, bienvenidos, hola Natalie, Lupita, Ana Pérez, Blanca, a ver dónde está Blanquita. Bueno, voy a hacer un paréntesis para ahorita que estamos hablando de milagros. Blanquita aquí en Instagram nos está contando su testimonio. Ella estaba orando para que su hijo Yared no tuviera que ser operado de la cadera. Ustedes ya la mayoría que han estado mucho tiempo acá en el devocional saben que Blanquita es la monitora y siempre está ahí pendiente de todo, pero el testimonio de Blanquita con su hijo menor es muy impactante porque él nació de 25 semanas con un diagnóstico terrible de que no iba a poder caminar, que no iba a poder comer, que, o sea, era el peor panorama, pero Blanquita le creyó a Dios, y a pesar de que el niño ha recibido cirugías y cirugías, de que aún hay algunas limitaciones, ella sigue confiando en Dios. Hace poco él estuvo en una terapia de rehabilitación, una terapia que le ayuda a sus músculos, y en esa terapia iban a decidir si él necesitaba otra cirugía de cadera, pero Blanquita estaba con esa fe. Ella me decía, pastora, yo sé que mi hijo es sano, yo sé que él se va a levantar, yo sé que la intervención va a ser una intervención divina, no una intervención humana, y hoy, para la gloria del Señor, podemos testificar que ayer le dijeron a Blanquita que su hijo Yared no necesita ninguna otra cirugía más. Así que esto nos ayuda a nosotros a creer y a saber que ese Dios del que estamos predicando, que leemos aquí en Hechos de los Apóstoles, sigue presente ahí en tu casa, ahí en el lugar donde tú te encuentras en esta misma hora. Qué alegría tan grande. Bueno, ¿qué más provoca el mensaje de fe? Hay gente que se burla, hay gente que dice, eso es casualidad, eso son cosas que pasan, pero nosotros podemos saber que no es así. ¿Qué más pasó? Otros se mostraron interesados, porque dice el versículo 32, otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión del tema. Yo no sé si alguna vez le has hablado a alguien de tu fe y le dicen, eso está interesante, pero después, yo le puedo entregar mi vida a Cristo, pero es que estoy muy joven o ya estoy muy viejo. Nunca es muy tarde ni muy temprano para buscar de Dios. Otros creyeron, dice el versículo 34. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron de manera inmediata. Es poco habitual, pero es maravilloso cuando la gente acepta a Jesús la primera vez que oyen hablar de él. Cuéntenme ustedes, ¿cómo fue su experiencia? Cuando a ustedes les hablaron de Cristo, cuando los invitaron a una iglesia, ¿cuál fue su reacción? ¿Fueron de una? ¿Se tardaron un poquito? ¿Se enamoraron ahí mismo del Señor? Vayan escribiendo ahí en los comentarios mientras yo sigo leyendo. Cuando Pablo fue a Corinto, probablemente predicó el mismo mensaje de Jesús y la resurrección. Dice la Biblia en el capítulo 18 y versículo 4, Hechos 18:4. Cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a judíos como no judíos. Y no les pedía que tuvieran una fe ciega, no les pedía una fe irracional. El hecho de la vida y la muerte y la resurrección de Jesús son razones para creer. Es posible persuadir a la gente basándose en las pruebas que tenemos. Yo no sé si ustedes han visto esa película que se llama El Veredicto. A ver, Blanquita, que es la buena para las películas. Historia de un veredicto, algo así, que es un hombre
que no cree en Dios, pero se da cuenta que hay muchas razones para creer en Él. La evidencia más grande es la vida de nuestro Señor Jesús, que vino, que murió y que resucitó y que hoy vive para siempre. No necesitas una fe ciega, sino una fe que está anclada en Jesús, creyéndole al Señor. Por aquí Blanquita dice: fui terca, a pesar de que Dios me estaba llamando, hasta que por fin acepté el propósito que Dios tenía. Wow. Y yo no sé, yo notaba que Blanquita se metió y se comprometió mucho con el Señor, también conectándose al devocional, orando todos los días. A Blanquita yo la conozco hace ya como 11 años, luego sí, o 10 años, algo así. Pero poco a poco he visto cómo el Señor se ha glorificado en su vida, cómo Dios es el único Dios verdadero, amén. 11 años, y estos 2 últimos años han sido claves en su vida, porque ella se entregó a Jesucristo, porque ella le rindió todo su ser al Señor. Así que en esta hora tomamos autoridad, declaramos la palabra y la presencia de Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él pelea por nosotros, su protección está en este lugar. Él manda ángeles ahora mismo a este devocional, acá en TikTok, acá en Instagram, y todo instrumento del enemigo, toda obra de las tinieblas se deshace ahora mismo por el fuego del Espíritu Santo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay poder en la sangre de Cristo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos esos milagros ocurriendo, salvación, libertad, ahora mismo libertad, libertad en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por nuestros amigos, oramos por nuestros enemigos, oramos por todos los que como tú hoy necesitan un milagro, una palabra de fe, un testimonio como este que hoy estamos leyendo. Digámosle: Señor, gracias por el milagro de la resurrección de Jesús y por el poder de este mensaje que puede transformar vidas. Ayúdenme a orar, ustedes que están ahí conectados, ustedes que están leyendo esos comentarios de TikTok, oren en el Espíritu. No los vamos a bloquear, vamos a creer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay poder en la sangre de Cristo. No temeremos, porque mayor es el que está en nosotros. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así como David, que entendió que el verdadero gigante no era Goliat, por eso no tuvo temor, por eso no nos amedrantamos, porque el poderoso está con nosotros. Hay poder en la sangre de Cristo. Oremos. Por aquí Lady dice: llevo 25 años siguiendo a Cristo, gloria sea al Señor. Dice: Dios me está llamando desde que tengo 15 años, pero solo ahora me rendí a sus pies, gloria sea al Señor. Qué lindo esos testimonios que ustedes pueden contar. Y vamos a ir concluyendo con el libro de los Salmos. En los Salmos, específicamente en el capítulo 78, encontramos un llamado de Dios, encontramos cómo podemos recibir el milagro de su provisión. El salmista continúa contando la historia del peregrinar del pueblo de Dios desde Egipto hasta la tierra prometida. A pesar de la milagrosa provisión de Dios, ellos volvieron a pecar contra Él y se rebelaron. Eso está aquí en el Salmo 78. El Salmo 78 está mostrando y contando cómo el pueblo vino de Egipto a la tierra prometida, pero cómo se rebelaron en contra de Dios, cómo fueron infieles, cómo hicieron que el corazón de Dios se enojara sobre ellos. Pero dice que el Señor les ayudó de todos modos. Dice el versículo 17 y 19, se lo voy a leer: volvieron a pecar contra Él, se rebelaron y le exigieron comida a su antojo. Pero de todas maneras, a pesar de esto, Dios les ayudó, porque dice el versículo 24: hizo que lloviera maná para que comieran pan del cielo y les dio de comer. Esto prefiguró la comida espiritual que el Señor nos dice en Juan capítulo 6, versículo 30 al 35, donde se nos recuerda que Jesús es el pan de vida. Leámoslo. Hermanos, hay una herramienta que nosotros tenemos y es orar en lenguas. Si tú tienes el Espíritu Santo y tienes el don de lenguas, actívalo ahora mismo, porque ese enemigo mentiroso no puede contra la unidad que nosotros tenemos con el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Juan capítulo 6, versículo del 30 al 35. El pan de vida. Esto es poderoso. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio
Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay un hambre en tu interior, hay un hambre en tu corazón que solo puede ser saciada por el poder de Dios. Así es, como dice aquí Blanquita, y cantamos y danzamos con gozo para hablar de las maravillas que Dios nos ha hecho y nada nos callará. El salmista continúa entonces contando esa historia y mostrando cómo, a pesar de la infidelidad de su pueblo, de todos modos Dios les ayudó. De la misma manera, cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. Eso está en el Salmo 78:20. Cuando Moisés golpeó la roca, el agua salió de la roca, y Dios provee el agua de la roca de una manera milagrosa. Aún así, el pueblo siguió dudando de Dios, como nosotros, que tenemos la provisión del Señor, pero a veces dudamos. Por eso la palabra dice, no se afanen por nada, ni por la ropa, ni por la comida, porque si yo cuido de las aves, también voy a cuidar de ustedes. Si cuido de la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca, ¿cómo no voy a cuidar de ustedes? Y es lo que la palabra nos recuerda en esta mañana. Dios provee de una manera sobrenatural y milagrosa. Wow. El milagro del agua brotando de una roca sucedió verdaderamente, pero también prefiguró y anticipó algo aún más sorprendente. Pablo escribe en 1 Corintios, abrámoslo, capítulo 10 y versículo 4. 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Seguimos orando ahora mismo con fe. Claro que sí, Vicky, vamos a orar por tu pareja, que el poder de Dios es más grande, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso no lo podemos perder nunca de vista. Tenemos una guerra espiritual, una guerra que no es fácil y que no tenemos que retar al enemigo, no, es un enemigo que hay que respetar, pero que está vencido. Que nosotros sabemos que Jesucristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años lo venció, y este devocional es para eso, para levantar nuestra fe, para levantar el nombre que es sobre todo nombre. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ahí en primer libro de Corintios, capítulo 10 y versículo 4, dice, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Aquí Pablo le está hablando a los corintios acerca de lo que pasaba con el pueblo de Dios cuando venía desde Egipto hacia la tierra prometida, y cómo ellos tomaban el agua de vida. Pero esa agua de vida era el mismo Cristo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí entonces se está refiriendo al Espíritu Santo. Hoy oremos y digámosle, Señor, gracias por el agua viva, por el Espíritu Santo que vive dentro de mí. Ayúdame a ser portador de esta vida sobrenatural para que todos los que se encuentren conmigo el día de hoy también puedan recibir el pan de vida y el agua que calma la sed de nuestro interior. Así que vamos a orar, vamos a dejar este momento en manos de Dios. Si esta palabra te bendice, te invito para que des muchos taps ahí en la pantalla de TikTok. Ustedes en Instagram también pueden compartir este devocional, acá les queda grabado. Recuerden que también somos la iglesia Comunidad de Gracia Katy, así nos encuentran en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, por todo lado estamos llevando la palabra del Señor. También, si tú vives en Colombia o en sus alrededores, estás invitada, mujer, a la conferencia Viviré para Testificar. Hoy hemos hablado de milagros y han sido tantos los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y por eso yo quiero invitarte para que vengas a esta conferencia. Van a viajar mujeres increíbles de fe que quieren orar contigo, que quieren contarte el testimonio de cómo Dios las sanó de diferentes cosas y de enfermedades, de problemas familiares, y el Señor también lo puede hacer con nosotros hoy. Así que vamos a orar. Gracias a todos por haberse quedado esta horita aquí conectados, de verdad, por su paciencia, por su tiempo, pero vamos a terminar orando y dejando este día en las manos de Dios. Que hoy, viernes 27 de junio, sea el mejor día de nuestras vidas porque lo vivimos con Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
En este momento nos acercamos otra vez en oración delante de tu presencia. Gracias, Dios, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes la razón por la cual estamos aquí conectados. Quizá algunos solo por casualidad, a otros les llegó la notificación, otros estaban interesados en escuchar este mensaje, Señor. Pero yo te pido, amado Dios, que tú te glorifiques. Primero que todo te damos gracias por tu obra perfecta, por enviar a Jesús, porque tu palabra dice que tú eres esa agua de vida que limpia nuestro interior. Por eso, Dios, en este momento nos acercamos a ti pidiéndote que nos limpies, que nos purifiques, que nos laves con tu sangre preciosa. Te pedimos perdón por aquellas cosas que hacemos, por aquellas cosas que decimos y que pensamos que a ti no te agradan. Perdónanos, Señor, porque hoy queremos entrar delante de ti en adoración y pedir, Señor, e interceder los unos por los otros. Mira, Dios, cuántas peticiones hay aquí en este momento. Seguimos orando con Leslie por su hermano Nicolás, creyendo que tú le liberas. Creemos, Dios, que tú estás obrando en la salud emocional y física de Jorge Romero. Sabemos que tú estás haciendo una intervención divina en Jesús Adrián Angulo, allá en Cali, Colombia. Oramos, Señor, por Blanca Elsie, Señor, creyendo que tú le devuelves la vista. Para ti no hay milagro imposible de realizar, y tú, Señor, eres el creador de la vida. Tú la hiciste, tú la formaste en el vientre de su madre, y sé que tú cuidas de ella. Oramos, Señor, por Klaus, que pide por sanidad para su hijo Carlos David, que le diagnosticaron esquizofrenia. Señor, no es fácil, pero si tú estás ahí, todo es posible, y lo imposible, Señor, tú lo conviertes en milagros de fe. Que Claudia pueda testificar, así como hoy Blanquita testifica de lo que tú has hecho en su niño Yared. Oramos, Señor, porque Jenny Judith tiene hoy una cita para unos resultados de esa resonancia. Que tú seas ahí, Señor, guardándola, acompañándola, protegiéndola. Envía ángeles alrededor de su vida. Tu palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, y tú lo harás de manera sobrenatural en Santiago, el hijo de Lady. Tú ves, Dios, como ella con tanto amor se arrodilla delante de ti, se apasiona por ti, por tu palabra, y tú dices: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esa añadidura es la libertad espiritual, la libertad emocional, la libertad en todas las áreas de la vida de Santiago y de todos los que están aquí conectados. Nuestra hermana Domitila desde Nicaragua está orando por Jorge, por su hijo, para que le puedan dar la residencia allá en Costa Rica. Oramos, Dios, asimismo por nuestra hermana Julia allá en Guatemala, que tú sanes su sistema renal, que tú obres, Señor, y que ella pueda vivir para decir: Jesucristo es mi Salvador y mi sanador. Oramos, amado Señor, creyendo ese milagro. Oramos por Saray Cano, oramos por Michelle, oramos por todos los que necesitan esa salvación. Oramos por la señora Pilar allá en México, que sea libre de toda cadena y que tú, Señor, la restaures completamente. Bendecimos, Dios, y ponemos en tus manos cada una de esas peticiones, todas las que he leído y las que no también, porque tú las sabes y tú tienes el cuidado de ellas. Que hoy sea un día de paz y gozo en nuestros corazones, que nos dé sabiduría en el trabajo, el que está en una oficina, el que está tal vez limpiando un hospital, una clínica, un centro de detención, los que están en las cárceles, los niños que están en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los que viven en hogares de paso. Oramos por los que viven en la calle, Señor. Mira las lluvias acá en Medellín, en Colombia, que no hayan más desastres, que no hayan más avalanchas. Protégenos, Señor, escóndenos en ti. Oramos por Israel, por la niña de tus ojos, que tú tengas el cuidado de Israel. Tu palabra dice que tú la escondes, que la tienes grabada en la palma de tu mano. Guarda, Señor, el conflicto. Mira todo lo que está ocurriendo allá con Irán. Ten misericordia. Tú dices que oremos aún por nuestros enemigos. Te pedimos misericordia, te pedimos que cese el fuego, te pedimos que obres, aunque sabemos que todo está escrito, que todo se tiene que cumplir, pero aún así clamamos por misericordia. Oramos, Señor, por todos los que tienen procesos migratorios, por los que han recibido una orden de deportación, que cuando vayan y hagan una apelación, que ellos hallen gracia delante de los oficiales, de los jueces, que haya victoria en tu nombre poderoso. Señor, declaramos tu paz, shalom, que hoy no sea un día normal, sino que un día
en que tú nos sorprendas, Dios, que si alguien se siente triste, preocupado, tú le des esa paz, el gozo. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques, amado Señor, y dejamos este momento en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús, que tú nos respaldes, que nos guardes del conflicto, que donde haya de pronto enojo, nosotros llevemos una sonrisa, que todo se transforme en bendición. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, Señor, y te damos gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros en este devocional. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén y amén y amén. La gloria sea para Dios. Mil gracias a todos por haberse conectado, por quedarse hasta el final. Les recomiendo, si lo desean, que me regalen un me gusta, que compartan acá en Instagram. Ustedes en TikTok de verdad están muy amarrados hoy con esos taps. Llevamos solo 28,000 y necesitamos hacer crecer esta comunidad para que cada día más gente ame a Dios y conozca del Señor. Recuerden nuestra conferencia Viviré para Testificar. Estemos orando por todas las personas que viajan de Chile, de Houston, de Barranquilla, de muchos lugares, personas desplazándose del Valle del Cauca, mujeres viniendo a recibir ese milagro de fe. Les amo mucho en Cristo Jesús. Con la ayuda del Señor nos vemos aquí la próxima semana para orar juntos y leer la Biblia. No olviden compartir. Feliz día.